Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Continúo con el cuadernillo de aprendizajes esenciales de la materia de probabilidad y estadística, esta vez en el tema 1.5, tablas de distribución de frecuencias. Quiero dejar claro que existen diferentes formas de resolver o de representar una tabla de distribución de frecuencias. Yo voy a resolver tres ejercicios, o creo que son cuatro de los que vienen aquí para que ustedes resuelvan. Y lo voy a hacer con el método que se describe aquí en este cuadernillo. Este método que yo voy a hacer y que está apegado a el cuadernillo puede variar un poco con el método que esté utilizando su maestro. Depende mucho del método que esté utilizando su maestro. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando otro método con mis estudiantes, pero también les voy a enseñar este método, ¿vale? Más adelantito vamos a ver o voy a subir unos videos para que ustedes vean cuál es el método que yo estoy empleando para poder encontrar el tamaño del ancho o la anchura de cada uno de los intervalos en la tabla de distribución de frecuencia. Aquí lo voy a hacer utilizando el método que describe el cuadernillo. Que quede claro, porque no quiero luego que me estén diciendo por allá en los comentarios que es muy diferente a lo que está haciendo su maestro con lo que yo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo de acuerdo a lo que está ordenando el cuadernillo de aprendizajes esenciales. Si bien estoy en la página 32, todas estas páginas únicamente traen ejemplos. Bueno, aquí hay que resolver en la página 34 esta parte. La verdad es que es bastante obvia, es solamente responder preguntas, no hay que hacer talacha con números. Entonces me voy a limitar a no hacerlo porque me da mucha flojera. De ahí me voy a ir con los demás. Las demás páginas son puros conceptos que yo les voy a explicar conforme vaya resolviendo los ejercicios. Yo lo que necesito que ustedes aprendan es cómo resolver los ejercicios al mismo tiempo que les voy dando pues los conceptos básicos que está utilizando este cuadernillo, ¿vale? Luego nos vamos a ir hasta la página número 42. El primer ejercicio es este que voy a resolver, el que está en la página 42. Posteriormente voy a resolver el ejercicio de la página 43, el ejercicio número 2. De ahí en fuera, los que están en actividades de cierre nada más son ejemplos, son ejercicios que ya están resueltos y que utilizan el mismo método que yo voy a utilizar al resolver estos ejercicios. Posteriormente nos vamos hasta la página número 48. Aquí son dos problemas que también son ejercicios que voy a resolver y nada más quedarían pendientes los ejercicios de la página 49, que son tres. Si quieren que los hagan, pues déjenmelo ahí en los comentarios para que los explique, aunque me gustaría más que ustedes intentaran hacerlo y viéramos después qué tal les queda la respuesta. Vamos entonces a resolver el ejercicio de la página 42. El contexto es el siguiente. Las siguientes son puntuaciones finales que obtuvieron 48 estudiantes en un examen de química orgánica. Mi recomendación es que los datos que ustedes tengan hay que ordenarlos ya sea en orden descendente o en orden ascendente. Yo ya lo hice, obviamente ya lo hice. Le tuve que pedir ayuda a Excel para que copiar todos los datos en Excel y después pedirle que me los ordenara para más rápido. Aquí están. Los tuve que imprimir obviamente para ir marcándolos. Ahorita les voy a decir cuál es el procedimiento. Posteriormente, una vez que nosotros ya tenemos ordenados los datos, lo que sigue es que debemos de calcular el rango de los datos. Recuerden que el rango siempre está definido como el valor más grande menos el valor más pequeño. Para esta tabla de datos que tenemos aquí, el valor más grande es 96, mientras que el más pequeño es 33. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia de 96 menos 33, nos daría como resultado 63. Con eso nosotros ya tenemos definido lo que es nuestro rango. Luego vamos a calcular lo que se denomina como amplitud o ancho de cada intervalo. Para eso vamos a utilizar la ecuación C igual a R sobre NC. ¿Qué quiere decir esto? Que la amplitud va a ser igual al rango dividido entre el número de clases. Y aquí, apegado a la metodología que tiene el libro para resolver los ejercicios, nos indica que debemos de comenzar siempre con el número 5 y así vamos a ir cambiando este denominador hasta que encontremos un cociente que se pueda redondear al inmediato superior. Vamos a hacerlo. Si lo sustituyo, me quedaría que C va a ser igual a R, que vale 63, dividido entre 5. Recuerden, si ustedes se preguntan por qué rayos es 5, es porque el libro
les dice que ustedes siempre comiencen con 5 y vean cuál es el resultado, luego vayan con 6, vean cuál es el resultado y así sucesivamente hasta que encuentren el número que sea más fácil de redondear con el inmediato superior. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Voy a dividir 63 entre 5 y eso me da prácticamente 12.6. Observen que el número 12.6 se puede redondear al inmediato superior. El redondeo de 12.6 es obviamente 13. Y como esto se pudo redondear a la primera, quiere decir que el 5 es el valor que yo voy a utilizar. Por lo tanto, vamos a tener que el número de clases va a ser igual a 5, mientras que la amplitud, vamos a poner aquí amplitud, de nuestros intervalos va a ser de 13 unidades. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de que en lugar de dividirlo entre 5 lo dividiéramos entre 6, observen que me da 10.5, también se puede redondear al inmediato superior. El redondeo de 10.5 pues es 11, pero pues ya lo habíamos hecho al principio con el número 5. Recuerden, siempre debemos de comenzar dividiendo entre 5 y vamos a buscar un número que el resultado siempre se pueda redondear al inmediato inferior. Si vemos que no se pudo redondear, entonces voy a intentar con el 6. Si veo que no se puede redondear, entonces voy a intentar con el 7 hasta encontrar aquel número que se pueda redondear al inmediato superior. Ahorita vamos a hacer otros ejemplos para que ustedes vean de qué se trata. Una vez que ya tenemos el número de clases y tenemos también la amplitud o el ancho que es 13, este es el ancho, voy a comenzar a hacer mi tabla de distribución de frecuencias, la cual voy a comenzar con el valor más pequeño, en este caso es 33. Entonces vamos a escribir aquí 33, voy a poner acá 33 y como nuestro ancho va a ser de 13, entonces el procedimiento que yo les sugiero a ustedes es que a ese 33 le sumemos 13 para que nos dé 46 y es el valor que vamos a poner debajo. Le sumamos otra vez 13 y eso nos va a dar como resultado 59. Le sumamos de nueva cuenta 13, eso nos da 72 y por último le sumamos de nueva cuenta 13 para que nos quede en 85. ¿Y por qué dije que hasta ahí voy a parar? Porque si recuerdan, nosotros hace un momento dijimos que el número de clases iba a ser igual a 5 y aquí ya tenemos 5 clases, ¿sale? Vamos a ver cómo vamos a poner los otros números. Entonces aquí sería el que está antes de 46, que sería 45, el que está antes de 59, que sería obviamente 58, y el que está antes de 72, que sería 71, luego el que está antes de 85 que es 84 y por último, como ya saben, a estos es como sumarle 13, pues si nosotros a 84 le sumamos 13 nos va a dar como resultado 97. Esto que está aquí lo vamos a llamar intervalos, son los intervalos que nosotros tenemos de esta tabla. Recuerden que estas son las puntuaciones de los estudiantes en un examen de química orgánica, es decir, el primer intervalo es para aquellos estudiantes que obtuvieron una puntuación de 33 a 45 puntos, el segundo intervalo es para aquellos estudiantes que obtuvieron entre 46 y 58 puntos y así en lo sucesivo. Ahora vamos a poner un poquito más abajito esto. Una vez que ya lo tenemos abajo, entonces vamos a poner una primer columna, yo le voy a llamar F, también en el libro lo manejan como F, y F no va a ser más que la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de repeticiones que hay entre 33 y 45, o sea, cuántos estudiantes obtuvieron la calificación de 33 a 45. Como ustedes ya tienen ordenada esa tabla, pues entonces va a ser bastante fácil poder saber cuántos estudiantes obtuvieron esa calificación. Vean que yo tengo aquí ya ordenada mi tabla y vamos desde 33 hasta 45, que creo que es justamente hasta aquí, porque aquí, este de aquí, como ya lo tengo rayado, este es 47, entonces los únicos que van a llegar van a ser 1, 2, 3, 4, por lo tanto quiere decir que mi primer frecuencia es de 4. 4 estudiantes están entre 33 y 45.
Posteriormente nos vamos a la siguiente, que es desde 46 a 57. Yo ya los tengo aquí todos marcados, como ustedes pueden ver. Ustedes, si hacen también el desglose de sus cantidades o bien el ordenamiento de sus cantidades, se van a dar cuenta que de 46 a 58 vamos a tener 7 estudiantes. De 59 a 71 puntos vamos a tener 14 estudiantes. De 72 a 84 puntos vamos a tener 15 estudiantes. Y de 85 a 97 vamos a tener 8 estudiantes. La sumatoria de esas cantidades o las sumatorias de la columna de la frecuencia absoluta, 4 más 7 más 14 más 15 más 8, nos debe de dar justamente el total de los estudiantes que al inicio de este problema teníamos. Aquí decía 48 estudiantes. Yo le hago la maldad a mis estudiantes, yo no les digo a ellos que tienen que ordenar los números, yo se los estoy diciendo o les estoy dando el tip que lo ordenen, porque en esta guía sí dicen que deban de ordenarlos. Y la verdad es que sí facilita muchísimo el trabajo, entonces sí se los recomiendo. A mí me gusta hacer pensar más a mis estudiantes porque, por ejemplo, ellos tienen que buscar los valores aquí. Si estamos hablando desde 33 a 45, yo los mando con un color a que busquen esas cantidades. Aquí tengo el 33, aquí tengo el 35, y así vamos a ir buscando poco a poco cada uno de los valores que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos el 42, y por último vamos a tener, a ver, se me está escapando uno de ellos, de 33 a 45, es este que tenemos aquí, el 40. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos estos 4 valores. Entonces son esos 4 estudiantes que obtuvieron una puntuación de 33 a 45. ¿Qué sigue? Pues ahora vamos a obtener la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Esas se representan con una F mayúscula en la mayoría de los libros. De hecho, la frecuencia absoluta se representa como F subíndice I. Pero bueno, si ustedes quieren, podemos poner por acá una columna que se va a llamar frecuencia absoluta acumulada, para que lo vayan considerando, frecuencia absoluta acumulada. Y eso ya lo vimos en el anterior video, cómo calcularlo. Dijimos que el primer valor pues va a ser el primer valor que tenemos y los vamos a ir sumando. 4 más 7 van a ser 11, 11 más 14 van a ser 25, es decir, 4 más 7 más 14 son 25. Posteriormente 4 más 7 más 14 más 15 pues nos va a dar como resultado 40, y al final todos estos pues nos tiene que dar el 48. Con eso ya tenemos nosotros la frecuencia absoluta acumulada, que es lo que luego nos están pidiendo en este tipo de ejercicios. Nos vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a conocer como una F minúscula con una R minúscula. Recuerden que siempre va a ser la división de cada una de las observaciones en la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Es decir, 4 dividido entre 48, pues vamos a sacar la calculadora. 4 entre 48 nos va a dar 0.083. No voy a redondear, nada más voy a utilizar 3 decimales. Luego tendríamos que hacer 7, que es el siguiente valor, entre 48, y eso nos va a dar el valor de 0.145. Nos vamos con el siguiente, que sería 14 entre el total. Si lo dividimos, 14 entre 48, no lo puse bien, lo puse multiplicado, 14 entre 48, eso nos da como resultado 0.291, no voy a utilizar los demás decimales. Luego 15 entre 48, eso nos da como resultado 0.312. Y por último el 8 entre 48 para que nos dé 0.166. La sumatoria de la frecuencia relativa, recuerden que siempre debe de ser 1. En este caso, como no utilicé todos los decimales, va a ser muy cercano a 1. O sea que sería 0.083 más 0.145 más 0.291 más 0.312 más 0.166, y eso nos da un total de frecuencia relativa de 0.997. Con eso ya tenemos calculada pues la frecuencia relativa. Vámonos con la frecuencia relativa acumulada. Ponemos acá una columna más que se va a llamar frecuencia relativa acumulada. Ustedes lo pueden poner todo directo, no pasa nada.
Y recuerden que va a ser igual que la frecuencia absoluta, lo que habíamos hecho en esta columna. Voy a considerar el primer valor, que va a ser el de 0.083. Después vamos a sumarle a 0.083 el siguiente valor, que es 0.145. Y eso me va a dar un resultado de 0.228. Ya tenemos el resultado de 0.028. Lo que sigue, vamos a sumar estos tres, o sea, más 0.291. Eso nos daría 0.519. Más, sumamos ahora estos 4. Aquí le vamos a poner nada más 0.312 para irlo completando. Sería 0.831. Más el último valor, que sería como sumar todo esto. Obviamente ya sabemos cuánto nos tiene que dar, que es lo que habíamos puesto anteriormente, 0.997. Con eso ya tenemos nuestra tabla de datos agrupados. Aquí vamos a ponerle a esta columna, que es las puntuaciones, puntuación. Ahí está, medio me entró. Puntuación. No sé si no se confundan con eso. Recuerden que esto es una columna y cada una está separada. ¿Qué más vamos a añadir en nuestra tabla de datos? En nuestra tabla de datos vamos a añadir algo que se llama límite real inferior, y también vamos a añadir algo que se llama límite real superior. Ahí puse las letras de cada una de las columnas. Voy a comenzar explicando el límite real superior. Para el primer límite real superior vamos a utilizar el límite superior del primer intervalo sumado con el límite inferior del segundo intervalo, y los vamos a dividir entre 2. Es decir, 45 más 46, 45 más 46, y ese resultado entre 2 para que me dé 45.5. Vamos a poner aquí 45.5. Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente, 58 más 59 entre 2, ya saben que va a ser 58.5. Para el siguiente sería 71 más 72, el resultado dividido entre 2 sería 71.5. Para el que sigue, 84 más 85 dividido entre 2 me daría 84.5. Ustedes se dan cuenta que para el siguiente obviamente sería 97.5. Estas cosas del límite real inferior realmente está sencillo, porque digamos que es 0.5 encima de estos números, es decir, 45.5, 58.5, 71.5, 84.5 y 97.5. Y el límite real inferior son los que están por debajo de estas cantidades, es decir, el que está un poquito antes de 33 sería 32.5, el que está un poquito antes de 46 sería 45.5, el que está antes de 59 sería 58.5, el que está antes de 72 sería 71.5, y el que está antes de 85 pues sería 84.5. Observen cómo se relacionan el límite real inferior con el límite real superior. Vamos a calcular ahora lo que conocemos como marca de clase. La marca de clase la vamos a definir como el límite superior más el límite inferior dividido entre 2. ¿Cuáles son los límites superiores y los límites inferiores? Obviamente van a ser estos. Estos de aquí son los límites inferiores y estos de acá son los límites superiores. Por lo tanto, vamos a poner aquí una X en esta columna que va a significar marca de clase, y vamos a sumar estas dos cantidades. Sumamos 33 más 45 y ese resultado lo vamos a dividir entre 2 para que nos dé 39. Entonces vamos a colocar acá que son 39 para el primer intervalo. Nos vamos con el segundo intervalo. Vamos a sumar ahora estos dos. Sumamos 46 más 58. Eso lo dividimos entre 2 y me da un resultado de 52. Con eso ya tenemos nosotros la segunda marca de clase. Nos vamos con el tercero. El tercer intervalo es 59 más 71. Eso dividido entre 2 me da 65. Esa sería la tercera marca de clase. Nos vamos con el cuarto intervalo. Son 72 más 84. Ese resultado dividido entre 2 y me da como resultado 78. Por último, que es la marca de clase del último intervalo,
serían 85 más 97, todo eso dividido entre 2 y me da 91. Y bueno, con eso ya tendríamos resuelto este ejercicio de principio a fin, cómo calcular obviamente el número de intervalos, cómo calcular el tamaño de la amplitud o de la anchura, cómo colocar las frecuencias, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas, límites reales inferiores, límites reales superiores y por supuesto la marca de clase. Vamos entonces con el siguiente problema. El siguiente problema está en la página número 43. Vamos a modificar un poco esto para que podamos ver bien la tabla. El contexto del problema, que es lo que nos dice: la masa en kilogramos de 50 reses, me imagino que está hablando de vacas. Sí, son vacas destinadas al rastro de Monterrey, Nuevo León son, y aquí están los números. Ya saben, lo primero que deben de hacer es ordenar estos números desde el más pequeño al más grande, o también los pueden ordenar desde el más grande al más pequeño. Esa sería mi primera recomendación. Segunda recomendación o segundo paso, calcular el rango. El rango va a ser igual al valor más grande. Yo ya encontré el valor más grande y yo ya sé que es el de 400, menos el valor más pequeño. Ya encontré yo el valor más pequeño y yo encontré que es el de 302. Les debe de coincidir lo que yo estoy diciendo con lo que ustedes están haciendo. La resta de 400 menos 302 son 98. Ya con eso tenemos el rango. Ahora vamos a calcular el ancho. Recuerden que para el ancho vamos a utilizar la fórmula de C igual a R sobre el número de clases. El número de clases, recuerden, siempre va a comenzar en 5. Entonces vamos a sustituirlo. Sería C igual a R, que vale 98, primero dividido entre 5. Vamos a dividir 98 entre 5 y eso me da 19.6. Observen que 19.6 sí se puede redondear al inmediato superior. El redondeo de esto sería prácticamente 20. Por lo tanto, ya no voy a intentar con un número de clase igual a 6, ni a 7, ni a 8. En el primer momento que a mí el resultado me dé para redondearlo al inmediato superior, ahí voy a parar. Esto que está aquí se llama ancho, o también lo conocemos como amplitud. Y el 5 pues van a ser el número de clases o el número de intervalos. Para hacer nuestra tabla, tomamos primero el valor de 302, que es el más pequeño, y de aquí vamos a ir sumándole 20. ¿Por qué 20? Porque recuerden que 20 fue lo que nos dio nuestra amplitud. Si yo a 302 le sumo 20, serían 322. Si le sumo 20, serían 342. Si le sumo 20, serían 362. Más 20 serían 382. Y hasta aquí me voy a detener. Pero profe, ¿por qué se va a detener aquí? Porque si ustedes observan, ya tenemos 5 intervalos y nosotros habíamos dicho que nada más iban a ser 5 clases. Recuerden que intervalos y clases es exactamente igual. Ahora, para colocar el numerito que va aquí al lado, voy a poner el que está antes del 322. Obviamente ese número es el 321. El que está antes de 342 pues va a ser 341. El que está antes de 362 es 361. El que está antes de 82, perdón, es 381. Y el que le sigue es como si le sumáramos 20. Nos va a quedar como 401. ¿Sale? Esto que está aquí es masa en kilogramos de las reses que nosotros vamos a mandar al rastro de Monterrey en Nuevo León. De la misma forma, yo también le pedí a Excel que me hiciera pues el ordenamiento de los valores. Aquí observen cómo me da desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ¿cómo le hice yo para poder saber los valores una vez que ya los tengo ordenados? Vean, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, me dice aquí que el primer intervalo debe de estar entre 302 hasta 321, hasta 321. Entonces voy a marcar el 321, aquí lo estoy marcando, fue ese que acabo de marcar aquí, y voy a contar hacia arriba. Acabo de marcar 1, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que este primer intervalo tiene una frecuencia de 9, o bien 9 reses pesaron entre 302 y 321 kilos. Luego nos vamos con el siguiente que es
desde 322 hasta 341. ¿Qué es lo que hago yo? Busco el 341, a ver hasta dónde me queda. No hay, pero se queda entre 343. Como yo tengo hasta 343, lo que voy a hacer es que voy a comenzar a marcar a partir de aquí. Porque obviamente no puedo marcar 343 cuando ese intervalo solamente llega a 341. Entonces marcaría a partir de aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También son 9 reses que pesan entre 322 y 341. Y bueno, ese es el procedimiento que yo empleé para poder saber las frecuencias. Si ustedes lo hacen, por favor me gustaría que le pusieran pausa al video y después continuaran. El siguiente me daría un 12 de frecuencia, el que sigue me dio un 12 y por último me dio un 8. La sumatoria de todas estas cantidades van a ser igual a la cantidad de reses que tenemos. En este caso son 50, pues a mí me da 50. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La vamos a poner como FAA. Recuerden que esta es frecuencia absoluta acumulada. El primer valor, que es 9, lo vamos a respetar. Vamos a poner 9 aquí. Luego 9 más 9, pues me va a dar obviamente 18. 9 más 9 más 12, eso me daría por resultado 30. Luego 9 más 9 más 12 más 12, eso me daría por resultado 42. Y por último 9 más 9 más 12 más 12 más 8, pues me daría por resultado 50. Una vez que ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada, voy a poner una columna que va a ser la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es la división del primer elemento en la frecuencia absoluta entre el total de valores. Y lo vamos a hacer, divido 9 entre 50 y eso me da 0.18. Vamos a poner acá 0.18. Para el siguiente, me doy cuenta que es también 9, entonces 9 entre 50, pues obviamente va a ser también 0.18. Para el que le sigue, ponemos 12 entre 50 y eso nos da 0.24. Observen que el número que sigue también es 12, entonces si hago la división de 12 entre 50, me tiene que dar lo mismo de 0.24. Y por último, voy a dividir 8 entre 50 y eso me da 0.16. Recuerden que la suma de estas cantidades o de esta columna me debe de dar 1 o aproximadamente 1. En este caso sí me va a dar 1 exacto porque estoy utilizando todos los decimales. En el ejercicio anterior no utilicé todos los decimales porque eran muchos decimales y la neta me daba muchísima flojera. Ahí está, ya sumo 1. Luego vamos a tener una columna que va a ser la frecuencia relativa acumulada, que va a ser muy similar a la frecuencia absoluta acumulada. Para el primer valor vamos a colocar el 0.18, así. Y a ese 0.18 le vamos a sumar el numerito que sigue, o sea, estos dos, que sería 0.18, y eso me da 0.36. Para la siguiente tendría que sumar 0.18 con 0.18 más 0.24, así que aquí en mi calculadora nada más voy a añadir el 0.24 y eso me da 0.6. Para el que sigue tendría que sumar estos tres más el otro 0.24. En mi calculadora nada más voy a añadir el 0.24 y me da 0.84. Para finalizar, sumo todos estos y ya saben que va a ser 1. Por lo tanto, ya tenemos nuestras columnas de frecuencia relativa acumulada. Vamos ahora con los límites reales inferiores. Para eso es muy fácil. Vamos a colocar aquí límite real inferior. Vean que es 302. El numerito que está antes sería 301. El que está en medio de 301 y 302, pues sería 301.5. ¿Sale? El que está antes de 322 sería 321.5. El que está antes de 342, pues sería 341.5. El que está antes de 362, pues es 361.5. El que está antes de 382, pues es 381.5. Luego nos vamos con los límites reales superiores. Vamos a considerar ahora los límites superiores que están en esta columna. El que está despuesito de 321, pero está antes del 322, pues es 321.5. El siguiente son 341.5. El que le sigue 361.5.
el que sigue 381.5 y el último que sería el de 401.5. Con eso ya tenemos calculados nuestros límites reales inferiores y también los límites reales superiores. Vámonos con la marca de clase. Vamos a hacerlo un poquito más para allá porque a lo mejor y no nos entre. Recuerden que la marca de clase es la sumatoria de estos dos intervalos, o mejor dicho, de estos dos límites dividido entre 2. Vamos a hacerlo, 302 más 321, ese resultado dividido entre 2 y me da 311.5. Vamos a poner acá 311.5. Para el que sigue, aunque yo les tengo un truco, nada más voy a calcular el que sigue, 322 más 341 entre 2 y eso les va a dar 331.5. Aquí podemos hacer algo para que no estén ustedes sumando esto y dividiéndolo entre 2. Una vez que ya tenemos el primero, como vamos a ir bajando, lo que vamos a hacer es que le podemos sumar este 20. 311.5 más 20 me da 331.5. 331.5 más 20 pues sería 351.5. A ese resultado le sumamos 20 y son 371.5. A ese resultado le sumo 20 y me da 391.5. Para que lo demostremos, vamos a hacer, por ejemplo, este de aquí. Sumo 362 más 381, lo divido entre 2 y ya vieron que da 371.5. Para el último, sumo 382 más 401 entre 2 y observen que me da 391.5. Este truco únicamente aplica para la marca de clase y bueno, así nos quedaría la tabla de distribución de frecuencias con alguno de los valores o de los datos de estos datos que tenemos aquí. Ojo, yo estoy utilizando estas letras para colocar cada uno de los valores que tengo: frecuencia, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, límite real inferior, límite real superior y la marca de clase. Su maestro seguramente puede utilizar otro código o bien otros símbolos o bien otras letras o escribir las palabras completas para que ustedes vean de qué forma les queda.